Si se cree en las antiguas escrituras y en la profecía, todo lo que vemos en el cosmos aparentemente infinito no es otra cosa que un cuanto ínfimo de la energía divina que seres angelicales arrastraron a la profundidad en otros tiempos, cuando se separaron de Dios. De ella se formaron cosmos, sistemas solares y mundos, organismos y seres humanos. Si esto fuera así, la materia sería solo un reflejo de la existencia pura. ¿Cuán incomparablemente bellos tienen que ser entonces los mundos celestiales, si ya los espejismos y los reflejos son tan maravillosos? Nuestra Tierra es parte de un sistema solar, insertada en una nebulosa espiral en la que cada planeta mantiene una determinada interacción con la Tierra. Cadenas de montañas majestuosas se elevan hacia el cielo, tocan las nubes y almacenan valiosa agua potable en sus glaciares. Estas se formaron a través de movimientos de energías gigantescas en el interior de la Tierra, deslizándose una placa continental bajo la otra y amontonando así colosales macizos montañosos que, empujados por estas fuerzas inmensas, aún siguen creciendo. Los ríos y los arroyos son como las venas de la vida de nuestro planeta. Abastecen continentes completos con el agua donante de vida. Todo el contenido de agua de nuestro planeta es un sistema muy equilibrado, una red gigantesca de acción recíproca que posibilita la vida en este cuerpo celeste. Océanos, lagos, glaciares y ríos son grandes depósitos de agua que emiten humedad por el calor del sol. Así se forman nubes que dejan caer su lluvia fertilizante en otras regiones. El circuito se cierra con el agua de lluvia que se acumula en los ríos y arroyos, que en parte se precipitan en los valles en cataratas impresionantes para desembocar en lagos y mares. Este delicado sistema ecológico es al mismo tiempo un enorme sistema de filtro de la Tierra. Se podría decir que son los riñones de nuestro planeta, que limpian el agua de suciedad y venenos. Los elementos como el viento y el agua caracterizan desde hace millones de años los paisajes de la Tierra. Así se formaron rocas y cañones impresionantes que fascinan a quien los ve. Como esculpidos por mano de un poderoso escultor, los elementos han ido formando rocas de una belleza muy singular. Se muestran como obras de arte llenas de luz, de coloridos sorprendentes y variados según el clima y la hora.
maravillosas formaciones en parte gigantescas con figuras plenas de fantasía que se han formado por infiltración de agua, son lo que el ser humano llama cuevas o grutas de estalactitas y estalagmitas. Constantes gotas de agua con anhídrido carbónico han formado en el curso de millones de años figuras de filigrana de tamaños impresionantes. Los seres humanos de la prehistoria vivían en parte en cavernas, en las que describían con pinturas en sus paredes el mundo en que vivían. En cientos de estas cuevas se han encontrado pinturas de hace 10.000 e incluso 40.000 años, o sea, de un periodo climático en que grandes partes de Europa estaban cubiertas de glaciares. La ciencia no creyó en un primer momento que las pinturas rupestres pudieran ser tan antiguas, pues a los primeros hombres se les imaginaba como prosimios, incapaces de realizar trabajos de intelecto y menos aún obras artísticas. ¿Qué será lo que dará testimonio de nuestra cultura dentro de 40.000 años? ¿Qué será lo que perdurará con el lapso del tiempo? ¿Qué encontrarán nuestros descendientes en las cavernas? Seguramente grandes cantidades de desechos atómicos altamente radioactivos. Tal vez se dirá, esto es imposible que lo hayan hecho personas inteligentes. El planeta Tierra, como se le dio originariamente al ser humano, era un paraíso también para los animales. Esta diversidad y plenitud de la creación se muestra también hoy en la vastedad infinita de la sabana africana, con sus enormes rebaños de animales salvajes. Un ejemplo convincente del marcado comportamiento social de los animales son las relaciones familiares de los elefantes. El animal mayor, el guía, conduce siempre a su familia a los mismos lugares donde encuentran alimento y abrevaderos. Las madres forman un rebaño con sus crías. Los elefantes se comunican entre sí también por medio de sus patas. Científicos han comprobado que el 90% de la comunicación entre elefantes se realiza por señales sísmicas en base a tonos profundos en el suelo, imperceptibles para el hombre. Por medio de estos tonos llamados rumble o de pataleo, las hembras coordinan los asuntos del rebaño. Ellas se pueden comunicar también con elefantes que están a una distancia de hasta 10 kilómetros. Esto explica lo que hasta ahora fue un enigma para los científicos. ¿Por qué de pronto y simultáneamente se ponen en marcha rebaños de elefantes que están en diferentes regiones, iniciando en apariencia sin motivos grandes migraciones? En el mundo vegetal hay una gran variedad de vida florida. Para ello, una condición muy importante es la simbiosis de las plantas de flor con muchos insectos, para que se formen los frutos y las semillas de cada tipo.
Al mismo tiempo, la planta regala su valioso néctar a sus ayudantes. Hasta ahora se conocen aproximadamente 180.000 variedades de mariposas, y cada año se descubren unas 700 nuevas. Su diversidad depende directamente de determinados tipos de plantas, que a menudo crecen en la selva pluvial o en zonas de reserva. La fecundación de las plantas por medio de los insectos es muy importante, sobre todo el trabajo de las abejas. Si la abeja se extingue, y hay signos que lo demuestran, la humanidad tendrá un gran problema. Aproximadamente la mitad de las clases de frutos de cultivo más importantes, como las manzanas, naranjas, judías, cebollas y muchos otros tipos de frutos, desaparecerían, o las cosechas serían muy escasas, porque todos ellos son fecundados sobre todo por las abejas. Ni siquiera los otros insectos como los abejorros, las mariposas o moscas podrían llenar este vacío. La alimentación humana estaría entonces amenazada. Nuestro planeta consta en un 70% de agua, así como el ser humano. Océanos inmensos cubren superficies enormes de la Tierra. En el curso de cientos de millones de años se ha formado un mundo submarino fascinante, que se muestra en una plenitud de formas de vida. Estos jardines submarinos son el hogar de una gran variedad de seres vivos, cuya fantasía en colorido y formas no parece conocer fronteras. Lo que muchos no saben es que los jardines de coral no son plantas, sino formas de vida animal que se alimentan de plancton. Son también un barómetro para el cambio climático, pues reaccionan muy sensibles ante la contaminación ambiental y a los cambios de temperatura. Muchos tipos de corales viven en simbiosis con determinados peces. Por ejemplo, conocemos al pez payaso, cuyo hogar es la anémona de mar o actinia. Entre los diferentes corales, los peces leones pasan desapercibidos debido a su colorido especial y a sus aletas pectorales en forma de abanico con largas espinas. Se les encuentra en los arrecifes de los mares tropicales de Asia del Sur y del Mar Rojo. Tienen un aspecto fascinante, pero los buceadores les respetan y se mantienen alejados de ellos, pues poseen en sus aletas un veneno muy fuerte que aplican cuando se sienten amenazados o atacados. El pez quijada es llamado también excavador de pozos, porque cava su morada verticalmente en el suelo marino. Vive en aguas tranquilas, en suelos de arena o guijarros, en los que construye las rutas hacia su morada. Las paredes interiores y las entradas de su cueva las estabiliza con piedrecitas, trozos de coral y de conchas. A menudo está todo el día ocupado en hacer excavaciones para agrandar su vivienda o de acumular trozos adecuados de coral y encajarlos en el lugar correcto. La morada la abandona solo para recorrer distancias cortas, para alimentarse o para proteger su territorio. En casos de peligro, desaparece retrocediendo en su cueva.
Aunque el mundo submarino es rico y variado en especies, el sistema ecológico más rico es el pulmón verde del planeta, la selva tropical. En este mundo siempre húmedo de lianas, musgos, helechos, orquídeas y árboles gigantes de la selva virgen, viven millones de coloridas mariposas y otros insectos. La selva tropical cobija también animales muy especiales, como el perezoso y el coatí, el tigre y muchas clases de primates. Este cinturón siempre verde abarca toda la Tierra en la región ecuatorial, desde el sur de Asia pasando por África hasta el Amazonas. Más de 2.000 litros de lluvia anual por metro cuadrado y altas temperaturas llevan a un intenso crecimiento. A pesar de que solo un 7% del terreno firme está cubierto por las selvas tropicales, se encuentran en ellas hasta un 90% de todas las especies conocidas de animales y plantas, que son en total aproximadamente entre 20 y 30 millones, de los que hasta ahora se conocen solo 1,8. Según los escritos proféticos, la creación es un pálido reflejo de los mundos celestiales y nos quieren hacer recordar nuestro origen. Sin embargo, ¿qué hace el hombre con esta tierra? ¿Qué hace él con los paisajes maravillosos? ¿Qué le está haciendo a la naturaleza y al mundo vegetal? ¿Qué hace con sus semejantes, los animales? La Tierra tiene más de 4.000 millones y medio de años de edad. Si se compara este lapso de tiempo con un solo día, la vida humana existe en este planeta hace solo 3 segundos, según la ciencia actual. Y hace solo una centésima de segundo que la raza humana se comporta destructivamente con la Madre Tierra. Pero en esta centésima de segundo, el hombre ha dañado al planeta de tal manera que ya en el futuro próximo, y en especial en las generaciones venideras, será muy problemático vivir en este planeta, mejor dicho, sobrevivir. Pero ¿cuándo empezó esta centésima de segundo? Echemos una mirada a algunos milenios pasados. Los atentados contra la naturaleza empezaron ya en los tiempos de los antiguos egipcios y fenicios. Ellos utilizaban la noble y maciza madera de cedro del Líbano, la reina del reino vegetal como se la llama, para construir barcos, y los faraones también para sus sepulcros, palacios y techos de los templos. Como consecuencia de esta explotación abusiva, en el Líbano actual existen solo pocas islas boscosas, con los famosos cedros. Una de estas islas restantes tiene 375 cedros, de los cuales han sobrevivido 4, que como se supone son milenarios. El diámetro de estos troncos mide hasta 14 metros. En aquellos tiempos, Dios previno a los gobernantes a través de su profeta Habacuc, diciendo: «A ti te oprime tu crimen contra el bosque del Líbano, y cargas con el exterminio de los animales de caza mayor». Así se lee en el Antiguo Testamento. Otros pueblos, sobre todo los griegos y los romanos, talaron toda la región del Mediterráneo para construir sus flotas de barcos mercantes y de guerra. Islas completas quedaron deforestadas. Por este motivo, el paisaje sur de Europa está dominado por el maquis desde Eslovenia hasta Portugal, pasando por el centro y el sur de Italia,
Como maqui se denominan los bosques cubiertos de matorrales espesos de 3 a 5 metros de altura, de retamas, brezos y otros arbustos. Los antiguos encinares que antes caracterizaban esta región se han reducido a pequeñas islas boscosas. Hoy es inimaginable, pero antiguamente la península ibérica estaba cubierta en un 95% de espesos bosques. Una ardilla puede ir saltando por la cima de los árboles desde los Pirineos hasta Gibraltar sin tocar el suelo, escribió el geógrafo griego Estrabón. Actualmente el sol mediterráneo transforma cada terreno talado en polvo. 60% del suelo se ha convertido ya en estepas o se está calcificando y transformando en desierto. Esto provoca un cambio de clima y llueve cada vez menos, lo que origina más periodos de calor intenso. La consecuencia son grandes incendios en la naturaleza, que en los últimos años han destruido millones de hectáreas de los bosques restantes. Se sabe que una hectárea de bosques produce anualmente entre 10 y 20 toneladas de oxígeno, almacena 4 millones de litros de agua y retiene entre 30 y 35 toneladas de polvo. Pero si los bosques desaparecen y viene una lluvia torrencial, el agua arrastra la tierra y los pantanos que deberían acumular el agua se llenan rápidamente y grandes regiones se inundan. Todos los intentos de reforestación fracasan porque se plantan maderas de crecimiento rápido en vez de las que son típicas de la región. Por ello no se logra el éxito esperado. A la naturaleza no se la puede burlar. La formación de estepas no es solo un problema español, sino que se observa en todo el mundo. Desde el espacio se puede observar el crecimiento de los desiertos. ¿Qué ha aprendido el Homo sapiens de todo esto? Actualmente las selvas tropicales de todo el globo son reducidas a humo y cenizas por medio de quemas desconsideradas, en aras de monocultivos más lucrativos. De este modo se destruyen irreparablemente las selvas vírgenes que van quedando en el planeta, que son los pulmones de la Tierra y que suministran también en gran parte el oxígeno para los seres humanos. Culpable de este desastre para innumerables clases de plantas y animales no es solo la codicia humana, sino en gran parte la cría de animales a gran escala. Pues las superficies de bosques talados podrán ser ocupadas solo un par de años para el cultivo de forrajes para el ganado de matadero en los países capitalistas, hasta que también estos suelos se agoten y se transformen en estepas. Por este motivo, el consumo de carne es uno de los peligros más grandes para el clima mundial. Sobre la conducta desconsiderada del ser humano frente a la naturaleza y los animales hay muchos ejemplos, no solo en la época actual. Las tortugas son animales que se contentan con poco. Pueden sobrevivir durante meses sin alimentos ni agua. Esto lo utilizaban los navegantes de manera brutal. Reunían a las tortugas gigantes, les ataban las patas y las amontonaban por cientos en la bodega de los barcos de vela. Allí sufrían y vegetaban sin comida ni agua durante meses, hasta que se las mataba y comía. Así fueron exterminadas muchas especies de tortugas gigantes. En esos tiempos se exterminaron también otros animales. En el siglo XVI vivían unos 30 millones de bisontes en Norteamérica. Pero de ellos sobrevivieron solo unos 30 animales. 30 bisontes de 30 millones. ¿Cómo puede ser? Los bisontes en América fueron matados a tiros por millones. Por una parte se les quería eliminar para privar a los indios de su alimento básico, y por otra se necesitaba cuero para las botas de los soldados. El matar bisontes a tiros de fusil desde el tren se convirtió entonces en un deporte popular. De este modo, un solo tirador podía matar hasta 100 animales por día. Esta ha sido una de las masacres de animales más grandes de la historia. Algo semejante sucedió con muchas clases de cetáceos. En el siglo XX se liquidaron 3 millones de ballenas.
Solo en los años 1930 y 31 fueron matadas 30.000 ballenas azules, la misma cantidad que hoy existe en el mundo entero. A los cachalotes, por ejemplo, se los mató porque en su cabeza se encontraban hasta 1.500 litros del codiciado aceite esperma, que les posibilitaba a estos animales gigantes sumergirse en las profundidades de los océanos. El hombre utilizaba este aceite de la cabeza de los cachalotes para sus máquinas, por ejemplo para coches y máquinas de coser. Por eso tuvieron que morir. Aquí se podría citar una declaración de Schopenhauer. Él escribió: «La hipotética falta de derechos de los animales, la vana ilusión de que nuestra conducta contra ellos sea moralmente inofensiva, es francamente un salvajismo vergonzoso del Occidente. Los animales no son productos industriales para nuestro uso. Más que compasión, a los animales les debemos justicia». Dirijamos otra mirada al lapso de esta centésima de segundo del día terrenal en que el ser humano empezó a comportarse destructivamente contra la madre tierra. Es la época de la industrialización. Todo empezó muy inocentemente. En el año 1784 se inventó el telar mecánico y un técnico inventó la máquina hiladora. Esto facilitó enormemente el trabajo de los tejedores para satisfacer las necesidades de un pueblo que crecía rápidamente. Así se podía producir una cantidad 100 veces mayor. Casi al mismo tiempo se construyó la primera máquina de vapor reutilizable, que se transformó en la base de la revolución industrial. Con ella se podían impulsar máquinas de todo tipo en todas partes. Simultáneamente empezó además la elaboración de hierro bruto y finalmente la fabricación de acero. Unido a esto fue aumentando también cada vez más la explotación de minerales y de carbón. Cuando a comienzos del siglo XIX se utilizó la máquina de vapor para impulsar locomotoras y barcos, se produjo un florecimiento del comercio. Con la invención del telégrafo en los años 70 del siglo XIX y más tarde también del teléfono y del correo, aumentó enormemente la velocidad de divulgación de noticias y con ello la gestión de negocios. En tanto las iglesias apoyaban la industrialización, durante la Exposición Mundial de 1851 había ya muchos opositores. Era un movimiento social y ecológico de intelectuales, literatos y filósofos conscientes del medio ambiente, que consideraban el adelanto de la industria a costa de la naturaleza como un desarrollo totalmente erróneo. Ellos criticaban la ambición desconsiderada de dinero y de lucro. Pero nadie reaccionó ante esas protestas. No se pudo detener el curso de este desarrollo que abarcó a todo el Occidente. La producción industrial en masa se desarrolló rápidamente. En el año 1913 se construyó el primer automóvil en serie. Pronto se continuó con la producción industrial de aparatos bélicos, como tanques, aviones, barcos de guerra y submarinos. También barcos gigantescos para la circulación civil, enormes barcos petroleros y artículos de consumo de todo tipo. El nuevo estilo de producción en masa, en parte también con robots, abrió nuevas posibilidades a muchas ramas de la economía. Por ejemplo, se formó una industria de armamento gigantesca, que hasta hoy provee de armas y munición mortal a los ejércitos mundialmente. En algunos países la producción de armas se ha convertido en un importante factor económico de miles de millones para el presupuesto nacional. Debido a que el capitalismo se basa en el principio del crecimiento, muchos bienes de consumo se construyen de tal manera que después de 2 o 3 años hay que tirarlos a la basura. Así se mantiene vivo un carrusel artificial de consumo que gira cada vez más rápido. De modo que las reservas de la tierra se explotan con un ritmo cada vez más vertiginoso, lo que ha ido formando una sociedad de despilfarro. Los enormes basureros en todo el mundo se han transformado en monumentos cargados del simbolismo de una sociedad superficial y sin cultura. Para ello se ocasionan grandes destrozos en la madre tierra, para llegar a materias primas como carbón, cobre,
minerales, uranio, petróleo y también piedras preciosas como rubíes, zafiros, diamantes y metales nobles como el oro, la plata y muchos más. En los últimos años se ha empezado en muchos lugares a bombear toneladas de productos químicos en las profundidades de la Tierra para sacar petróleo y gas por medio del proceso llamado fracking. Por ejemplo, de capas profundas se extrae arena petrolífera de la que se puede filtrar aceite crudo en un procedimiento muy complicado que demanda cantidades enormes de agua. Esta técnica muy discutida puede tener consecuencias inesperadas para el medio ambiente. Se sabe a menudo que se envenena así el agua subterránea. En algunos lugares de Norteamérica y Canadá ya se han incendiado casas, porque el agua de las cañerías se ha mezclado tanto con gas que termina inflamándose. La revista alemana de televisión Spiegel TV informó el 16 de abril del 2012 sobre este fenómeno. El hecho es que un estudio americano actual detectó un aumento notable de gas metano en el agua potable en las cercanías de estas perforaciones. Científicos de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, comprobaron que el agua en 13 de 26 pozos de agua potable en un contorno de 1 kilómetro de las perforaciones de gas de pizarra estaba tan contaminada con metano que el agua se encendía y lanzaba en parte llamas. Se está pensando en aplicar esta técnica del fracking también en Europa, a pesar de que una gran parte de la población está en contra. También se están promoviendo otros proyectos, pese a que un gran porcentaje del pueblo los rechaza. Pensemos solo en la venta de armas, en la producción de armamento y su explotación, en la subvención y promoción de la crianza de animales a gran escala, o en las importaciones de productos manipulados genéticamente, y en los intentos de cultivarlos al aire libre. No se puede evitar la pregunta de quién son los intereses que juegan un papel en todo esto. Muchos dicen tenemos que experimentar para poder mantener la vida en esta tierra, pues el ser humano necesita alimentos, ropa, carbón, electricidad, petróleo y muchas materias primas y otras fuentes para hacer la vida lo más agradable posible. Necesitamos motores, aviones, barcos, vehículos y muchas cosas más para poder movernos más rápidamente. Necesitamos medicamentos y clínicas. Necesitamos casas para poder vivir. Necesitamos fábricas para producir todo esto y muchas cosas más. Pero ¿tiene el ser humano el horizonte espiritual necesario para administrar y aplicar como corresponde los regalos de esta tierra? Pues todo lo que no está en armonía con las leyes de la naturaleza será fatal para el hombre. Esto se hace hoy en día cada vez más evidente. El hombre intelectual juega y experimenta con átomos y genes, sin considerar ni reconocer las consecuencias ni los riesgos. De este modo el ser humano se pone por encima de la naturaleza, en vez de armonizar con ella. Lo que acentúa aún más la explotación del planeta es el problema de la afluencia de gente a las ciudades. Se han formado centros urbanos gigantescos con más de 20 y 30 millones de habitantes, como Nueva York, Tokio, Ciudad de México, Manila, Mumbai o Shanghái. En comparación, Suiza tiene apenas 8 millones de habitantes. Estas megalópolis gastan cantidades enormes de reservas y energía. Para producirlas funcionan cientos de reactores atómicos en todo el mundo, para cuyos desechos, que irradian durante miles de generaciones, aún no se ha encontrado ninguna solución. Se hace cada vez más evidente que esta solución no existe. Para ganar energía de la fuerza hidráulica, se estancan ríos en todo el mundo para construir grandes represas. Debido a esto se expulsa a menudo sin consideración a los habitantes de los pueblos cercanos. Sin embargo, la Tierra es, o mejor dicho era, un organismo equilibrado que se fue formando en miles de millones de años. Y estos desplazamientos de la capa, que significan estos pesos tan descomunales, influyen no solo en el campo magnético de la Tierra. Las masas de agua retenidas por muros de contención, con un peso gigantesco de cientos de millones de toneladas, ejercen una presión enorme en la corteza terrestre y provocan terremotos,
porque la Tierra busca la forma de deshacer las tensiones y ganar nuevamente su equilibrio. Los científicos dan la alarma porque la Tierra se estremece con cada vez más frecuencia en las cercanías de grandes represas. Por ejemplo, en mayo del 2008 se produjo un fuerte terremoto de grado 7,9 en la provincia china de Sichuan. Murieron 70.000 personas, otras 18.000 siguen aún desaparecidas. Los investigadores suponen que fue a causa del embalse artificial de Chipingpu, a 5,5 kilómetros de distancia. Ciudades grandes producen también una cantidad exorbitante de basura. En Pekín, por ejemplo, se ha formado en el curso de decenios un muro de basureros alrededor de la ciudad, muchos de ellos ilegales. Se contamina el agua subterránea y se envenena el aire, debido a un sinnúmero de incendios. Cuando en la atmósfera no hay viento, las ciudades grandes se sumergen en una inmensa nube de smog, a veces durante días o incluso semanas. Muchos habitantes sufren de serias enfermedades del aparato respiratorio. Los especialistas advierten que la muerte está llegando lentamente. Con la invención del material plástico, PVC, la humanidad se ha echado encima otro problema de residuos que casi no tiene solución. La ventaja del PVC es también su desventaja, su consistencia. No se corrompe. La luz del sol no lo descompone, y tampoco el aire o el agua salada lo pueden alterar o destruir. Por esto los mares se han convertido en parte en basureros gigantescos llenos de plástico. En los océanos hay remolinos de basura de plástico que han tomado dimensiones inimaginables. El plástico se desintegra en partículas pequeñísimas que se depositan en el estómago de peces y pájaros, lo que para ellos es mortal. Uno de los procedimientos más fatales que el hombre ha provocado en esta centésima de segundo del Día del Mundo es con seguridad por un lado la manipulación genética y por otro la desintegración de uno de los elementos más ínfimos de la creación, el átomo. A través de la manipulación genética, el ser humano se ha hecho a sí mismo una trampa de la que no puede salir, pues cuando se liberan organismos que han sido transformados, ya nadie puede detener su propagación. Las consecuencias para el hombre, la naturaleza y los animales son imprevisibles. Bombas atómicas aniquilaron dos grandes ciudades japonesas, en las que murieron 130.000 habitantes. También el supuesto uso pacífico de la energía atómica muestra lentamente riesgos imposibles de prever. Por eso hasta ahora no hay solución para los muchos miles de toneladas de desechos atómicos, que pueden significar todavía la muerte de innumerables generaciones. Si hoy se afirma aún que no hay riesgos para la población que vive en las cercanías de reactores atómicos y de depósitos de basura radioactiva, las estadísticas hablan un lenguaje muy diferente. A esto se suma otro peligro que hasta hoy no se ha considerado debidamente. Entre los años 1957 y 1963, 8 naciones llevaron a cabo 2.178 ensayos con bombas atómicas. De ellos, los Estados Unidos 1.146, la Unión Soviética 715 y Francia 215. La contaminación atómica aumentó en estos años más que la que causó la explosión atómica de Chernobyl. Entretanto, los valores que actualmente se miden en el aire se han reducido a un mínimo. ¿Pero ha pasado el peligro? Desgraciadamente no, pues lo que no se consideró hasta ahora es el efecto prolongado de los nucleidos, que con la lluvia penetraron en el suelo y ahora, a través de los alimentos, se integran poco a poco en la cadena alimenticia del ser humano y de los animales. La creciente cuota mortal de los seres humanos que fallecen de cáncer desconcierta desde hace tiempo a los científicos. Entretanto, en Alemania, 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 5 mujeres muere de cáncer. Mundialmente son cerca de 500.000 de personas por año. Nuevas investigaciones muestran resultados alarmantes. La Comisión Europea contra Riesgos Radioactivos, que consta de 30 científicos independientes,
publicó un estudio con valores sobre víctimas de los efectos de ensayos con armas atómicas. Hasta ahora no son, como se había supuesto, 1,2 millones de personas las que han muerto de cáncer por influencias radiactivas, sino 61,7 millones. Entre ellas 1,5 millones de niños. Casi 2 millones de bebés fallecieron ya en el vientre materno. Si estos cálculos son correctos, han muerto por experimentos atómicos más seres humanos que el total de los habitantes y de los soldados que murieron en todo el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Los científicos suponen incluso que debido a la emisión de isótopos en el medio ambiente, en base al empleo civil de la fuerza atómica en los últimos años, pronto se producirá un nuevo aumento del cáncer y de otras enfermedades. Los seres humanos hemos empezado también a destruir en los últimos años la capa de ozono, una capa sumamente importante para la protección de la Tierra, introduciendo en el sensible equilibrio de nuestra atmósfera grandes cantidades de sustancias químicas que destruyen el ozono. Entretanto, en esta capa sobre los polos terrestres se ha formado un agujero de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, a través del cual penetra con toda intensidad la irradiación ultravioleta. El tamaño del agujero varía constantemente de forma imprevisible. Por eso se piensa que si la perforación no es muy grande, los daños son menores. Pero a menudo se olvida que algunos gases necesitan cerca de 30 años para elevarse a esas esferas, y nosotros estamos viviendo recién ahora los efectos de lo que se produjo hace 30 años. Este peligro hay que tomarlo en serio. Ya en la actualidad se ven los daños en el mundo vegetal y el aumento de cáncer de piel en el hombre. Nuevas investigaciones reconocen que cuando el contenido de ozono disminuye en un 1%, el número de casos de cáncer de piel aumenta más o menos un 5%. En los últimos 2000 años hubo muchos profetas y videntes que previnieron a los seres humanos de los efectos de su conducta destructiva contra la madre tierra, y que en parte vieron de manera sorprendente y detallada las consecuencias para el futuro. Ellos hablaron de batallas entre naciones y de guerras civiles, de catástrofes naturales, pero también del maltrato a los animales, a los que el hombre trataría como un montón de barro, y también hablaron del sufrimiento de los niños y de muchas cosas más. También se advirtió hace más de 1000 años sobre la formación del agujero de ozono. Incluso está escrito que el aire ya no nos podrá proteger del fuego del sol, y que la atmósfera será como una cortina agujereada si el hombre no recapacita y cambia su modo de actuar. Varios videntes veían el mar haciendo espuma como agua en cocción. Hoy se puede tratar de adivinar lo que se quiso decir. Tal vez un aumento del calentamiento subterráneo de la corteza terrestre, como ya lo observan en el hielo de Groenlandia los científicos del Centro Alemán de Investigación Geológica de Potsdam. También el escenario dibujado por algunos científicos de que incluso ciudades y continentes podrían hundirse en el mar se predijo ya antaño como advertencia, y que por eso los seres humanos huirían hacia las colinas. Si se leen estas profecías, que en parte son muy antiguas, se podría pensar que se tienen en las manos los pronósticos actuales de la última conferencia sobre el clima. En tanto que muchos esperan que estas prognosis y visiones nunca se cumplan, para muchos científicos ya se ha sobrepasado el punto de que ya no hay remedio. Pues debido a la enorme contaminación del aire con los gases de efecto invernadero, se provoca un aumento del calentamiento de la Tierra, se transforma el clima global, y en todo el mundo se están derritiendo a una velocidad vertiginosa los glaciares y los polos, lo que conducirá como consecuencia más y más a catástrofes naturales devastadoras. De los glaciares en el territorio de Bután a los pies del Himalaya se ha derretido ya una gran parte en los últimos años. Lo mismo se observa mundialmente. Si los polos llegaran a derretirse totalmente, el nivel del mar subiría muchos metros, lo que haría desaparecer del mapa a muchos países y ciudades.
Los científicos pronostican también tempestades de un ímpetu inimaginable que no dejarán una piedra sobre otra. Los comienzos de esto ya se pueden observar en los Estados Unidos. Anomalías del clima alterarán las estaciones del año, de modo que, por ejemplo, en el invierno hará calor y en el verano frío, y puede que llueva torrencialmente durante semanas, lo que conducirá a inmensas inundaciones. Mucho de todo esto ya está comenzando. La industrialización tampoco se ha detenido ante los animales, y posiblemente este es el crimen más horroroso que ha cometido el hombre en esta centésima de segundo de un día del mundo. Chicago fue la iniciadora de la matanza industrial en cadena de animales. A comienzos del siglo XX, 25.000 jornaleros mataban anualmente hasta 12 millones de cerdos y vacunos, y se estaba orgulloso de haber alcanzado un tiempo récord de 15 minutos entre el degüello de un animal hasta su enfrascado en latas. La producción automática a gran escala de estos mataderos se considera mundialmente ejemplar y fue copiada poco a poco por todos los países, de manera que hoy se matan en todo el mundo 56.000 millones de animales por año. Si el consumo sigue aumentando, pronto serán 100.000 millones. Al mismo tiempo se ignora simplemente que los animales son seres que sienten y que tienen alma como nosotros, seres que necesitan nuestra protección especial. Tomemos al cerdo como ejemplo. El ser humano los apiña por miles en pocilgas estrechas, totalmente oscuras, donde casi no se pueden mover, sin un lugar para reposar, el suelo de betón con grietas, a menudo con las patas inflamadas y tumbados en los propios excrementos, para finalmente ser empujados con electroshocks al matadero. Se pasa por alto que el cerdo pertenece a los mamíferos más inteligentes y que es tan astuto como un niño de 3 años o un perro. Es muy limpio y nunca se tumbaría sobre sus propias inmundicias. En el Instituto para Animales Útiles en Dummersdorf, la doctora Sandra Dipian hizo pruebas de inteligencia con cerdos. En uno de los test dio a cada uno un nombre un poco complicado de 3 sílabas, como por ejemplo Brunilda, Griselda o Edelgard, y por altavoz los llamó luego a comer a cada uno por su nombre. Después de poco tiempo resultó todo perfecto. 40 cerdos permanecieron muy tranquilos tumbados, a pesar de que la comida estaba lista, y esperaron pacientes hasta que se les llamara por su nombre, para correr entonces como un relámpago al comedero automático. ¡Qué disciplina! Una experiencia muy especial hizo la dueña de un cerdo doméstico que lo dejaba vivir en su casa como un perro. Ella registraba muchos sonidos diferentes, y poco a poco empezó a entender su significado. Por último dijo que, en realidad, el cerdo se comunica y habla continuamente, solo que nosotros no lo comprendemos. Los agricultores reconocen a menudo esta inteligencia. Un campesino en Suiza instaló el cerrojo de la puerta del corral lo más bajo posible, para que los puercos abrieran la puerta con el hocico cuando querían salir. Otro campesino de Dinamarca deja incluso que los animales trabajen. Con una palanca especial, deja que determinen ellos mismos con el hocico la ventilación y la temperatura en la pocilga. Incluso en un espejo se reconocen los cerdos de inmediato, como también los elefantes, los delfines y los primates. Y si en el espejo descubren algo para comer, no buscan detrás del espejo, sino que se van sin vacilar al lugar correcto detrás de ellos. Estas capacidades corresponden a las de un niño de 3 años y en parte a muchos mayores. Y de todos modos se mata a los cerdos. ¿Por qué? ¿Porque no comprendemos sus sonidos, su lenguaje? En la Biblia dice Isaías: quien mata a una res es como aquel que mata a un hombre.
Entre tanto, los científicos comprueban que una alimentación vegetariana podría cambiar positivamente el clima del mundo. La producción de carne es uno de los destructores más grandes del clima. Pero el bienestar de nuestro planeta no parece significar mucho para el ser humano. Pocos están dispuestos a cambiar sus costumbres.